Tu corazón latía. Y de pronto, no. Así de rápido. Así de simple. Este es el segundo cero. Y lo que ocurre en los siguientes 60 segundos es algo que la ciencia apenas está empezando a entender. Porque resulta que el momento en el que mueres podría ser el momento en el que tu cerebro está más despierto que nunca. Todos hemos pensado en esto alguna vez. Normalmente de noche, cuando no toca. Y la respuesta que nos damos suele ser siempre la misma. Se apaga. Y ya está. Un interruptor. Negro. Silencio. Pero en los últimos años, unos cuantos electrodos han contado una historia bastante distinta. Vamos a recorrer ese primer minuto segundo a segundo, con datos reales y con dibujos malos. Segundo cero. Lo primero que pasa cuando tu corazón se para es, curiosamente, nada. Al menos nada que puedas notar. Tu presión arterial cae a cero. Los 5 litros de sangre que circulaban por tu cuerpo hace un instante se quedan casi quietos. Sin bomba no hay reparto. Pero aquí está el detalle. Tu cerebro todavía no se ha enterado. Durante los primeros 10 segundos, sigue funcionando con el oxígeno que quedaba en tu sangre. Tus neuronas siguen disparando. Tus pensamientos, los que fueran, siguen ahí. Técnicamente, sigues siendo tú. Solo que esa ventana se está cerrando muy deprisa. Hacia el segundo 10, algo cambia. Tu cerebro consume alrededor del 20% de todo el oxígeno de tu cuerpo. Es el órgano más glotón que tienes. Y de repente nota que los repartos se han cortado. La corteza cerebral, la parte encargada del pensamiento consciente, empieza a apagarse. Este es el momento en el que la mayoría de las personas pierde la conciencia. Tus ojos dejan de procesar imágenes. Tus oídos dejan de registrar sonidos. Desde fuera ya no estás. Pero lo que nadie esperaba es lo que está pasando por dentro. En 2023, una neurocientífica llamada Jimo Borshigin, de la Universidad de Michigan, publicó un estudio que cambió la forma en que hablamos de morir. Su equipo registró la actividad cerebral de 4 pacientes en coma, mientras se les retiraba el soporte vital. Lo que esperaban ver era un desvanecimiento tranquilo, una máquina quedándose sin batería. No fue eso lo que encontraron. En 2 de los 4 pacientes, a los pocos segundos de perder el oxígeno, el cerebro hizo algo que nadie había predicho. Se disparó. Una subida enorme de ondas gamma recorrió el cerebro entero. Las ondas gamma son las que asociamos con la conciencia, con la atención máxima, con recuperar recuerdos, incluso con soñar. Y no era ruido aleatorio. Era actividad organizada, estructurada, concentrada en una zona con nombre imposible. La unión temporoparieto-occipital. Justo la región que otros estudios relacionan con las experiencias extracorporales y con el procesamiento visual. Cuando le preguntaron por sus propios resultados, Borjigin no se anduvo con rodeos. Dijo que la subida era, y cito, una locura de alta. Vamos a parar aquí un momento, porque es donde la ciencia se cruza con algo mucho más difícil de explicar. Durante décadas, personas que han vuelto de una muerte clínica han contado experiencias que se parecen sospechosamente a lo que produciría una tormenta gamma así. Luces intensas, la sensación de flotar sobre su propio cuerpo. Una calma tan profunda que dicen que no hay palabras para describirla. Y luego está la famosa película de tu vida. Seguro que has oído la frase, la vida te pasa por delante de los ojos. Casi todos asumimos que se refiere a los grandes momentos. Tu boda, el nacimiento de tu hijo, tus mayores logros. Pero la gente que dice haberlo vivido cuenta justo lo contrario. No son los momentos grandes, son los pequeños. Es aprender a montar en bici. Es estar sentado revisando el correo un martes cualquiera. Es un gato blanco en una escalera que ni siquiera recuerdas. Ese último ejemplo viene de un caso real que se cuenta en la literatura sobre estas experiencias. Un joven reanimado tras una parada cardíaca describió haber visto un gato blanco en una escalera. No conseguía ubicar el recuerdo. No tenía ni idea de haber estado nunca en ese edificio. Así que, ya recuperado, le describió a su madre la escalera, la distribución del piso y el gato.
Ella le dijo que habían vivido exactamente en ese edificio, con esa escalera, al lado de una vecina que tenía un gato blanco. Él tenía 14 meses cuando se mudaron, y eso abre una pregunta que la neurociencia todavía no sabe responder. ¿Siguen ahí dentro todos nuestros recuerdos? ¿Absolutamente todos? ¿Y el cerebro que se muere en su último estallido de actividad abre de golpe el archivo entero? No lo sabemos, pero las ondas dicen que ahí está pasando algo más que un apagado. Volvamos al cuerpo, porque mientras tu cerebro se ilumina, el resto de ti se está apagando de verdad. Hacia el segundo 30, tu sangre ya no lleva oxígeno a ninguna parte. Tus células, las 37 billones que tienes, empiezan a notarlo. Cambian a un plan B. Producir energía sin oxígeno. Funciona, pero fabrica ácido láctico. Y ese ácido se acumula rápido. Tus músculos, sin instrucciones de un cerebro que funcione, se relajan del todo. La mandíbula se abre, los párpados dejan de sostenerse. Si estabas de pie, ya te has caído. Tus pupilas se dilatan y se quedan fijas, porque los músculos que las ajustan se han soltado. Tus ojos siguen intactos, pero ahora son solo lentes sin nadie detrás. ¿O no? Porque aquí la cosa se vuelve a poner rara. El doctor Sam Parnia, investigador en la Universidad de Nueva York, lleva más de 2 décadas estudiando qué pasa con la conciencia durante una parada cardíaca. Sus estudios AWARE son los más grandes que se han hecho. Cientos de pacientes, decenas de hospitales de Estados Unidos y Reino Unido. Y los resultados son difíciles de ignorar. En el AWARE 2, publicado en 2023, alrededor del 40% de los supervivientes entrevistados recordaba alguna percepción de estar consciente mientras estaba clínicamente muerto. Cerca del 20% describía lo que los investigadores llaman ahora una experiencia recordada de la muerte. Pensamientos ordenados, recuerdos nítidos, sensación de estar ahí. Y en torno al 3% relató haber visto y oído lo que ocurría a su alrededor, con el corazón parado, y sin ninguna señal externa de que quedara alguien dentro. Pero lo más repetido en esos relatos no es la luz, es la sensación de no estar solo. Describen a un familiar que ya había muerto, un abuelo, un padre, alguien que parece estar ahí específicamente para recibirlos. Unos dicen que esa persona les avisó de que todavía no era su momento. Otros, que los acompañaba a algún sitio. Si es el cerebro fabricando una última alucinación amable o es otra cosa, la ciencia no lo ha podido resolver. Pero hay algo que los datos sí dicen con bastante claridad. Para la mayoría de la gente, la experiencia de morir no es dolorosa. No es oscura. No está vacía. Por lo que cuentan quienes vuelven, es tranquila. Y ahora llega la parte que casi nadie tiene en la cabeza. Hacia el segundo 60, el daño en tus células ya es serio, pero todavía no es permanente. Esa distinción lo es todo, porque esta es la ventana en la que la reanimación aún funciona. Si alguien empieza una reanimación cardiopulmonar ahora mismo, si un desfibrilador da una descarga, todavía hay una posibilidad real de dar marcha atrás. Las neuronas aguantan sin oxígeno entre 4 y 6 minutos antes del daño irreversible. Lo que significa que, en el minuto 1, estás en una especie de limbo biológico. Ni vivo en el sentido de siempre, ni ido del todo. Tu temperatura apenas ha bajado. Tu piel empieza a palidecer porque la sangre se retira de los capilares. Y dentro de tus células, unas enzimas que estaban encerradas detrás de sus membranas empiezan a escaparse. Es el principio de un proceso llamado autólisis, autodigestión. Tus propias células empezando a desmontarse, pero acaba de empezar. En el minuto 1, la mayoría de tus células siguen enteras. Siguen esperando. La pregunta es, ¿esperando a qué? Y aquí está el dato final, el que probablemente te lleves de este video. Hay 2 respuestas y las 2 son ciertas. La respuesta médica es que esperan oxígeno. Si el flujo vuelve en los próximos minutos, muchas se recuperan. El proceso se revierte. Hay gente que vuelve de aquí todos los días, en hospitales de todo el mundo. La otra respuesta cuesta más decirla.
Si no llega nadie, si no hay reanimación ni desfibrilador, ese fue tu último minuto de este lado. Y según todo lo que sabemos hoy, tu cerebro no usó ese minuto para apagarse en silencio. Lo usó para encenderse. Lo curioso es lo que cuentan los que vuelven. No regresan queriendo más dinero ni más reconocimiento. Regresan queriendo más tiempo con la gente que quieren. Más presencia en los momentos que parecían no importar. Porque resulta que son justo esos los que aparecen al final. No los logros ni las fechas señaladas. Las tardes de martes cualquiera en las que no creías que nadie estuviera grabando. Tu cerebro lo estaba grabando todo. Y en tu último minuto puede que lo reproduzca entero. Dime una cosa en los comentarios. Si tu cerebro montara esa película con tus momentos pequeños, ¿qué escena crees que saldría primero? Si este video te ha hecho pensar, deja un like y suscríbete, que aquí explicamos cosas serias con dibujos bastante malos. Ahora lo sabes. Cuéntaselo a alguien esta noche.